Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí con nosotros hoy. Esperamos que estén listos para un vídeo que, créanme, les va a encantar. Hoy, vamos a sumergirnos en el mundo de dos de las figuras más queridas y admiradas de la televisión turca, Altay Ulusoy y Zerrin Sarıkaya. Pero no vamos a hablar de sus proyectos más recientes, ni de sus últimos looks en la alfombra roja. No. Hoy vamos a explorar algo mucho más íntimo. Vamos a desenterrar confesiones, revelaciones, momentos que quizás nunca antes hayan escuchado sobre estos dos talentosos actores. Secretos a voces, anécdotas jugosas y reflexiones profundas que nos darán una perspectiva completamente nueva de Altay y Zerrin. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta aventura, les recordamos, como siempre, que se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque estamos constantemente subiendo contenido que sabemos que les va a fascinar. Y si les gusta este vídeo, por favor, denle un like y compártanlo con sus amigos y familiares. Nos ayudan muchísimo a crecer. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir esos secretos íntimos de Altay y Zerrin. Imaginen por un momento lo que significa ser una celebridad, estar constantemente bajo el escrutinio público con cada movimiento, cada palabra, analizada y comentada por miles, incluso millones de personas. Altay y Zerrin lo saben muy bien. Ambos han experimentado el auge de la fama a una edad temprana, y han tenido que aprender a navegar por las turbulentas aguas de la industria del entretenimiento. Pero, ¿cómo han lidiado con la presión? ¿Cómo han mantenido los pies en la tierra? ¿Y cuáles son esos momentos que los han marcado profundamente? Empecemos con Altay. Si lo piensan, desde sus inicios en Anferia Koydum, hasta su aclamada interpretación en The Protector de Netflix, ha demostrado ser un actor versátil y comprometido con su oficio. Pero más allá de su talento innegable, hay una cualidad que lo define, su humildad. Y esto es algo que ha confesado en varias ocasiones. Él mismo ha admitido que le cuesta creer la magnitud de su fama, que a veces se siente abrumado por el cariño del público. En una entrevista muy sincera, llegó a decir que aún se siente como ese chico normal de Estambul, que tuvo la suerte de tener una oportunidad. Esa sencillez, esa autenticidad, es lo que lo hace tan cercano a sus fans. Y es que Altay, a pesar del éxito arrollador, nunca ha perdido de vista sus orígenes, el barrio donde creció, los amigos de la infancia que aún conserva y la familia que siempre ha sido su pilar fundamental. Esta conexión con su pasado le proporciona una base sólida, una brújula moral que le impide perderse en el laberinto de la fama. Profundizando en esa humildad, es interesante analizar cómo se manifiesta en su trabajo. No se limita a aceptar papeles que le garanticen popularidad o reconocimiento. En cambio, busca personajes que lo desafíen, que lo obliguen a salir de su zona de confort, que le permitan explorar nuevas facetas de su talento. Lo hemos visto interpretando a un conserje con aspiraciones en Anferia Koydum, a un joven millonario atormentado en Medcezir, a un protector inmortal en The Protector, y a un sastre ciego en la película Paper Lives. Cada uno de estos roles ha requerido una preparación exhaustiva y una entrega total, demostrando que Altay no se conforma con ser simplemente una cara bonita, sino que aspira a ser un actor completo y respetado. Pero no todo ha sido un camino de rosas para Altay. También ha hablado abiertamente sobre los desafíos que ha enfrentado a lo largo de su carrera. En particular, ha mencionado las dificultades que tuvo al principio para ser tomado en serio como actor. Muchos lo veían como un chico bonito y dudaban de su capacidad para interpretar papeles más complejos. Sin embargo, él se propuso demostrar lo contrario, y lo logró con creces. Trabajó arduamente para perfeccionar sus habilidades, estudió actuación con dedicación y se esforzó por elegir proyectos que le permitieran crecer como artista. Y vaya que lo ha logrado. Recuerda con claridad las primeras críticas, las miradas escépticas, los comentarios que cuestionaban su capacidad. Pero lejos de desanimarse, utilizó esas dudas como combustible para superarse a sí mismo. Se inscribió en talleres de actuación, leyó libros sobre interpretación, analizó el trabajo de grandes actores y se dedicó a estudiar a fondo cada uno de sus personajes. Esa perseverancia, esa determinación inquebrantable, fue lo que le permitió callar a sus detractores y consolidarse como uno de los actores más talentosos de su generación. En cuanto a Zerrin, su historia es igualmente fascinante. Desde sus inicios como modelo hasta su consagración como actriz en Medcezir y Fi, ha demostrado ser una fuerza imparable.
Su belleza es innegable, pero es su talento y su carisma lo que la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Y al igual que Atay, Serenay también ha compartido momentos íntimos y reveladores sobre su vida y su carrera. Su ascenso al estrellato no fue casualidad. Desde muy joven, demostró una gran pasión por las artes escénicas. Participaba en obras de teatro escolares, tomaba clases de danza y canto, y soñaba con convertirse en una estrella. Su belleza natural le abrió las puertas del mundo del modelaje, pero ella siempre supo que su verdadera vocación era la actuación. Por eso aprovechó cada oportunidad para formarse como actriz, estudiando con los mejores profesores y dedicándose por completo a perfeccionar su oficio. Una de las cosas que más admiro de Serenay es su honestidad. No tiene miedo de mostrarse vulnerable, de hablar de sus inseguridades y de sus miedos. En una entrevista muy personal, confesó que durante mucho tiempo luchó contra la ansiedad y la presión de cumplir con las expectativas del público. Dijo que a veces se sentía como si estuviera viviendo la vida de otra persona, que no era capaz de ser ella misma. Pero con el tiempo aprendió a aceptarse tal como es, a valorar sus fortalezas y a trabajar en sus debilidades. Y esa autenticidad es lo que la hace tan inspiradora. Reconoce que el camino no ha sido fácil. La fama conlleva una gran responsabilidad y una constante exposición pública. Cada uno de sus movimientos es analizado, criticado y comentado. Pero ella ha aprendido a no dejarse llevar por el ruido externo y a concentrarse en lo que realmente importa, su trabajo, su familia y su bienestar personal. Además, Serenay ha sido una defensora ferviente de la salud mental. Ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre la importancia de buscar ayuda profesional y de hablar abiertamente sobre los problemas emocionales. Ha compartido su propia experiencia con la terapia, y ha animado a otras personas a hacer lo mismo. Su valentía al hablar de este tema tabú ha sido fundamental para romper estigmas y para promover una cultura de bienestar emocional. Su decisión de hablar abiertamente sobre sus propios problemas de ansiedad y depresión fue un acto de valentía que inspiró a miles de personas a buscar ayuda y a romper el silencio. Serenay se ha convertido en una voz importante en la lucha contra el estigma asociado a las enfermedades mentales, utilizando su influencia para promover la importancia de la salud mental y el bienestar emocional. Ahora hablemos un poco de la relación entre Atay y Serenay. Si bien no han sido pareja en la vida real, su química en pantalla es innegable. Trabajaron juntos en Medcezir, donde interpretaron a Yaman y Mira, una pareja que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Su conexión era tan fuerte que muchos fans llegaron a creer que estaban enamorados en la vida real. Y aunque nunca confirmaron ni negaron los rumores, es evidente que existe un gran respeto y admiración mutua entre ellos. La química que compartieron en Medcezir fue algo mágico, una combinación perfecta de talento, carisma y profesionalismo. Supieron transmitir la pasión, la vulnerabilidad y la complejidad de su relación de una manera que conectó profundamente con el público. En varias entrevistas, ambos han elogiado el talento del otro y han destacado la facilidad con la que trabajaron juntos. Atay ha dicho que Serenay es una actriz increíblemente talentosa y profesional, y que siempre se sintió muy cómodo trabajando con ella. Por su parte, Serenay ha afirmado que Atay es un actor muy generoso y atento, y que siempre la apoyó en el set. Esa camaradería, esa conexión especial, es lo que hizo que su interpretación en Medcezir fuera tan memorable. La confianza mutua y el respeto profesional que se profesan son evidentes en cada una de sus declaraciones. Saben que su éxito en Medcezir fue el resultado de un trabajo en equipo, de una colaboración en la que cada uno aportó lo mejor de sí mismo. Pero volviendo a esas confesiones íntimas, hay una que realmente me impactó. Se trata de un comentario que hizo Atay sobre la importancia de la familia. Él ha dicho que su familia es su mayor apoyo y su principal fuente de inspiración. Ha confesado que siempre trata de pasar el mayor tiempo posible con sus padres y su hermano, y que valora mucho esos momentos. En un mundo tan superficial y egocéntrico como el del espectáculo, es reconfortante ver a alguien como Atay priorizando sus relaciones personales y manteniendo sus valores intactos. Su familia es su refugio, el lugar donde puede ser él mismo sin máscaras ni pretensiones. Son ellos quienes lo mantienen conectado con la realidad, quienes lo apoyan incondicionalmente y quienes lo ayudan a superar los momentos difíciles. Y en el caso de Serenay, una de las cosas que más me sorprendió fue su pasión por la música. Si bien es conocida principalmente por su trabajo como actriz, también es una cantante talentosa.
Ha participado en varios musicales y ha grabado algunas canciones para bandas sonoras de películas y series. Incluso ha expresado su deseo de lanzar un álbum en el futuro. Su amor por la música es algo que la conecta con su lado más creativo y vulnerable, y que le permite expresarse de una manera diferente. La música es su vía de escape, su forma de conectar con sus emociones más profundas y de dar rienda suelta a su creatividad. Sueña con poder compartir su música con el mundo, de lanzar un álbum que refleje su personalidad y su visión artística. Otra anécdota que me pareció muy interesante fue la de cómo Atay se preparó para su papel en The Protector. Él mismo ha contado que se sumergió por completo en el mundo de la mitología turca y que estudió a fondo la historia de Estambul. También entrenó arduamente para las escenas de acción y aprendió a manejar diferentes tipos de armas. Su dedicación y su compromiso con el personaje fueron fundamentales para el éxito de la serie. Pasó meses investigando, leyendo libros y viendo documentales sobre la historia y la mitología de Estambul. Se sometió a un riguroso entrenamiento físico para poder realizar las escenas de acción con la mayor autenticidad posible. Su compromiso con el personaje fue total, y eso se reflejó en su actuación. Y para cerrar con broche de oro, quiero compartir una reflexión que hizo Serenei sobre la importancia de la autenticidad. Ella dijo que en un mundo lleno de filtros y de apariencias, es fundamental ser uno mismo y no tratar de complacer a los demás. Afirmó que la verdadera belleza reside en la imperfección, en la vulnerabilidad y en la capacidad de mostrarse tal como uno es. Y esa es una lección que todos podemos aplicar en nuestras vidas. No se trata de ser perfectos, sino de ser auténticos. De abrazar nuestras imperfecciones, de aceptar nuestras vulnerabilidades y de mostrarnos al mundo tal como somos, sin máscaras ni pretensiones. Así que ahí lo tienen, un vistazo íntimo y revelador a las vidas de Atay Ulusoy y Serenei Sarkaya. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Estos dos talentosos actores son mucho más que caras bonitas y personajes famosos. Son personas reales con sueños, miedos e inseguridades, que han sabido superar los obstáculos y alcanzar el éxito sin perder su esencia. Son ejemplos de perseverancia, de talento y de autenticidad, que inspiran a miles de personas en todo el mundo. Y ahora, para recapitular brevemente, hemos explorado la humildad de Atay, su lucha por ser tomado en serio como actor, la honestidad de Serenei, su defensa de la salud mental, la química entre ambos en Medcezir, la importancia de la familia para Atay, la pasión de Serenei por la música y su reflexión sobre la autenticidad. Un recorrido por momentos íntimos que nos acercan a comprenderlos mejor. Hemos visto cómo han superado los obstáculos, cómo han mantenido los pies en la tierra y cómo han utilizado su plataforma para hacer del mundo un lugar mejor. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Atay y Serenei. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre estos dos actores. ¿Cuál es su papel favorito? ¿Qué es lo que más admiran de ellos? Déjenos sus comentarios en la sección de abajo. Nos encanta leerlos. Sus opiniones son muy importantes para nosotros y nos ayudan a seguir creando contenido que les guste. Y antes de despedirnos, les recordamos que le den un like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Hasta la próxima. Y recuerden, sigan brillando con su propia luz, sean auténticos y persigan sus sueños. Los esperamos en nuestro próximo vídeo.